Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a esta clase, a nuestra videoconferencia de la asignatura Planeación Organizacional. Me presento, mi nombre es Luz Calvario Andrade y pues soy su docente en línea. Les comparto que esta asignatura, fíjense que tiene importancia, gran importancia en la carrera, debido a que de ella también se fundamentan muchas de las decisiones que se toman en las organizaciones. Y esta misma planeación organizacional logra tener una cobertura total de las actividades, los recursos de la organización. Entonces, ¿les parece? Vamos a iniciar con nuestro tema. La planeación organizacional, a ver, deme pauta porque se está presentando. Un segundito, un segundito. Listo, aquí estamos. La planeación organizacional, vamos a ver este tema, y estamos viendo en este mapa que, de acuerdo a lo expuesto por Michael Porter, se entiende por planeación a una herramienta administrativa que se realiza cuando es estratégica a nivel dirección y cuando es, bueno, vamos a hablar también de los niveles, pero bueno, en este caso se realiza a nivel dirección esta planeación, que en este caso sería estratégica, y tiene como objetivo sustentar las decisiones a mediano o largo plazo de la organización. Es decir, les permite visualizar y suponer cuál va a ser el objetivo para adaptar de manera constante las actividades del proceso empresarial, que también esta planeación debe dar, si se realiza en forma correcta, debe dar la flexibilidad necesaria para adaptarse a las circunstancias de un entorno tan dinámico como es este que predomina en nuestro mundo. Dentro de la planeación, compañeros, les decía, es muy importante determinar qué tipo de planeación estamos hablando. Y bueno, planeación puede ser estratégica, táctica y operativa. Cuando hablamos de planeación estratégica, nos estamos refiriendo a aquella que sienta las bases de cómo se opera, los objetivos, los lineamientos que se van a seguir en la organización. Nos dice hacia dónde debemos ir. Esta planeación estratégica incluye la visión, misión, valores y los criterios de competitividad. Más adelante veremos con mayor detenimiento este tema, solamente es un mapa de presentación de la asignatura. Y entonces les decía que en la planeación estratégica ya tenemos estos aspectos: la misión, visión, valores y estrategia de competitividad. Pero también tenemos la planeación táctica, y esta se lleva a cabo en los niveles medios, es decir, los gerentes, los jefes de algún área o sección. Y también tenemos la planeación operativa, que es la que se lleva a cabo ya en el punto fino de las actividades. Bueno, pues toda esta planeación, compañeros y compañeras, siempre debe ir acompañada de los indicadores. ¿Qué son los indicadores? Bueno, pues ellos nos van a permitir evaluar de manera continua qué fue lo que se planeó y cuáles son los resultados que se están o que se obtienen en el día a día. Para ello es importante contemplar las premisas del juicio lógico para poder llegar a una conclusión de qué pasa con este resultado de los indicadores. ¿Qué me dice? ¿Que los resultados son los que tenía planeado o son cercanos o quizás son totalmente diferentes? Dentro de la misma planeación se incluye de manera implícita la estrategia. ¿Por qué? Porque la misma planeación nos va a decir cómo vamos a formular nuestras actividades, nuestra forma de actuar, la forma de poder llegar y penetrar en el mercado del producto o servicio en el que nos encontremos. La planeación, como les decía, incluye estrategia, y se entiende por estrategia a una actividad que rige y orienta la acción, así como las decisiones de los niveles de organización
a través del tiempo. Todo esto es para poder lograr alcanzar la competitividad. ¿Qué se entiende por competitividad dentro de nuestra planeación en la organización? Bueno, pues el grado de efectividad que se lleva o que se tiene en la organización atendiendo a la comparación y resultado de las organizaciones que ofrecen el mismo producto o servicio. Ahora, dentro de esta misma planeación es muy importante que identifiquemos que nos va a proporcionar también definir cuál es la cadena de valor que se genera en nuestras actividades, llámese primarias o de apoyo. La cadena de valor, bueno, pues es una suma del valor agregado de la estrategia, así como la ventaja competitiva. Cuando hablamos de valor agregado de la estrategia, nos estamos refiriendo específicamente a la contribución real del cumplimiento de la misión y la visión. Es decir, esto que se llevó, todo lo que se llevó a cabo en la planeación nos tiene que determinar precisamente cómo vamos a dirigir nuestras actividades y cómo vamos a identificar la contribución que se está obteniendo. Sin embargo, en el tema de la ventaja competitiva es importante también contemplarla dentro de la planeación, ya que se le define como el conjunto de elementos que hacen diferente a una organización de otra. Todo ello también nos lleva directamente al estudio de la estrategia de diferenciación, del enfoque de segmentación y del liderazgo de costos. Esos son conceptos fundamentales en el tema de la calidad, ya que la estrategia de diferenciación se considera como todos aquellos elementos que distinguen a las organizaciones de las empresas de otras. El enfoque de segmentación es atender a determinado grupo de personas o mercado con características muy específicas, sí, concretas, lo que de alguna manera ofrece también a la organización tener un mayor conocimiento de sus clientes. Después tenemos el liderazgo de costos. Se basa en lograr que la organización sea productiva, sea eficiente, es decir, llegar a los resultados con menos recursos. Y bueno, toda esta explicación como introducción que hemos dado es para definir que esta planeación se encuentra incluida dentro del proceso administrativo. ¿Por qué? Porque visualiza planes, organización, estrategias para dirigir y controlar una organización con un fin específico en particular. Eso sería, compañeros, la introducción al tema. Si les parece, en este momento les voy a compartir un documento en video que nos habla precisamente de este tema. Un segundo, por favor. Un segundo. ¿Listo? Y les pido, por favor, que escuchemos este documento en video, el cual nos habla precisamente de la planeación en las organizaciones. Ha sido seleccionado porque considero nos provee de información y nos vincula con Buenas la tardes. materia. Vamos a escuchar. Iniciamos grabación desde este momento. Hoy vamos a ver lo que es la planeación y organización. Pero primero vamos a definir lo que es planear. Planear es determinar y modificar el curso de una acción. Hay diversas funciones que se pueden señalar en esta fase, como la de prever, que es la identificación del punto hacia donde conducen los acontecimientos actuales, determinar objetivos y metas, o sea, los resultados que se esperan, determinar políticas, lo que en otras palabras consiste en tomar decisiones respecto a las actividades importantes o prioritarias que se destacan de las otras funciones comunes y corrientes.
diseñar estrategias, o sea, decidir cómo y cuándo alcanzar las metas que componen los diversos objetivos, o en otros términos, utilizar la mejor combinación en cantidad y calidad de los recursos para obtener el propósito que se persigue. Programar, estableciendo prioridades, frecuencia en tiempo y espacio de los diversos pasos que se cumplirán, con la asignación específica de los recursos. Presupuestar, que significa asignar recursos en forma específica, con base en la programación, o sea, el importe previsto en cada una de las partidas presupuestarias. En resumen, planear significa formular proyectos realistas para lograr un modelo ideal o normativo, a partir del modelo real u observado, reconociendo que entre este y el deseable hay una brecha que debe ser librada para llegar al objetivo. Ahora, vamos a pasar a lo que es la planeación. Planeación es la etapa inicial del proceso administrativo e implica utilizar el pensamiento reflexivo antes de actuar. Se reduce la dispersión de las actividades y se eliminan la duplicidad de funciones y los movimientos sin un propósito, ya que en los planes se determinan las acciones, los tiempos, las personas, los lugares y los objetivos. El proceso administrativo consta de varias etapas. La primera, planeación. La segunda, organización. Le sigue integración, después dirección y por último control. Al centro están las variables administrativas. Por lo tanto, planeación se define como un camino a seguir que se basa en el diagnóstico administrativo y que determina el orden y la secuencia de las actividades, programa el tiempo necesario para cada una de ellas, distribuye las tareas y funciones, así como los puestos y los objetivos a alcanzar. La planeación consta de varios pasos y es importante para mantener un orden y un sistema. Los pasos son: fijar objetivos, hacer el diagnóstico administrativo y elaborar planes y programas. Para fijar objetivos, estos se fijan porque son los fines hacia los cuales se encaminan las actividades detalladas en los planes. Se les define también como enunciados escritos que se expresan en palabras o números y que describen en forma global los resultados que se esperan. Los objetivos en los planes y programas son importantes porque determinan el camino a seguir para la acción, son directrices precisas, se constituyen en parámetros de medición de los alcances, se logra el mayor aprovechamiento de los recursos. Para que los objetivos sean útiles de verdad, deben reunir determinados requisitos, entre otros, la redacción clara y entendible, que puedan medirse, que sean alcanzables, y en su redacción deben percibirse claramente que estén orientados al trabajo, no a los puestos o a las personas. Los objetivos también tienen una clasificación, y se clasifican según el tiempo necesario para su ejecución, el área de influencia, el nivel directivo, la estructura formal, el financiamiento, la aprobación y la determinación de operaciones necesarias. Según el tiempo, lo tenemos a largo plazo, que va de 1 a 5 años, a corto plazo, que va de 3 a 6 meses, y a mediano plazo, de 1 a 3 años. Según el área de influencia, tenemos el general, que abarca a toda la empresa, tenemos el particular, de un área determinada, y tenemos por nivel directivo. Este abarca los estratégicos, que es la alta dirección, los tácticos y los operativos. En la planeación hay herramientas que se utilizan para asegurar el cumplimiento de los planes, de los métodos o de los instrumentos propios de la administración, como por ejemplo el presupuesto. Tenemos varios tipos de presupuesto, que es el de ingresos y egresos, el presupuesto de costos fijos, de costos variables, por programa, financiero y operacional. Otro punto son las políticas, las cuales se clasifican en políticas generales que emanan del nivel estratégico y afectan a toda la organización. Tenemos políticas específicas
Estas son departamentales o sectoriales. Y tenemos de servicio, económicas o sociales. Estas dependen del área de la influencia. Otro punto son los programas. Son planes específicos de acción en los que no solo se fijan objetivos y secuencias de operaciones, sino en particular el tiempo requerido para su ejecución. Los programas se clasifican en generales, que se desprenden de los planes del nivel estratégico, en específicos, que son departamentales, sectoriales o de ambos tipos a la vez, a largo plazo, que se dividen a su vez en distantes y remotos, y a corto plazo, que se dividen en inmediatos y mediatos, y varían desde 6 meses hasta 1 año. Vamos a pasar ahora al tema de organización, para lo cual necesitamos definir qué es organizar. Este término se refiere al acto de disponer recursos humanos y materiales para que en conjunto y bajo un ordenamiento contribuyan en la consecución de objetivos. Entonces, organización, como funcionamiento administrativa, define la distribución de funciones y actividades inherentes al plan. Como etapa del proceso administrativo, es consecuente con la planeación. Su importancia radica en el hecho de que se establece las relaciones fundamentales de la dirección, los niveles de responsabilidad y las funciones de todos los integrantes de la empresa. Si se considera que todas las organizaciones humanas son unidades que requieren implantar controles apropiados para un mejor funcionamiento, es importante tener en cuenta también que los conflictos en el interior de la organización generan cambios que a su vez no deben ignorarse. Es importante recordar que dentro de las empresas o instituciones existen 2 formas de organización: la formal, que es la establecida por la empresa, y la informal, que es producto de la organización de los trabajadores. Como organización informal, esta tiene su origen en la necesidad de las personas de relacionarse con un grupo específico, con el cual se establecen nexos de amistad, compañerismo o simplemente solidaridad. En dicho grupo, cada individuo tiene una función que le satisface y además se tienen intereses comunes. A menudo, la organización informal se enfrenta a la organización formal. Con todo, es normal el conflicto de intereses. Lo importante en este caso es lograr el equilibrio y armonizar los intereses, tarea conciliadora que compete a todos los administradores. La organización formal. Reyes Ponce, en 1981, la define como la estructura técnica de las relaciones que deben existir entre las funciones, niveles y actividades de los elementos materiales y humanos en un organismo social. George Terry, en 1978, explica: la organización es el conjunto de funciones que se estimen necesarias para lograr un objetivo, una indicación de la autoridad, responsabilidad asignadas a las personas que tienen a su cargo la ejecución de funciones respectivas. Edmund Peterson define a la organización como un proceso y una estructura ideada para especializar y realizar un trabajo, por medio de la asignación de autoridad y responsabilidad, así como el establecimiento de canales de comunicación entre los grupos de trabajo para asegurar la coordinación y eficiencia en el desarrollo de las tareas asignadas. Según Hicks, es un proceso estructurado en el cual interactúan personas para alcanzar objetivos. Schiavenato, en 1991, la define como la determinación de estándares de interrelaciones entre los órganos o cargos, definidos lógicamente a través de normas, directrices y reglamentos de la organización para el logro de sus objetivos. En este tema solo tomaremos en cuenta la organización formal, la cual tiene elementos. En la época actual se considera el elemento humano como el núcleo de la organización. De esta forma, los aspectos que conforman la organización formal son los siguientes. División del trabajo. Implica poner por escrito los diferentes niveles de especialidad. Definición de funciones y actividades, esto es, cuáles son operativas, cuáles directivas, cuáles de dirección, cuáles fundamentales, cuáles accesorías, etc.
establecer jerarquías, determinar el sistema de organización, establecer los sistemas de comunicación y determinar normas y reglamentos. Cuando los elementos de la organización formal no se definen con claridad o no se establecen algunos de ellos, es posible que se presenten deficiencias en la estructura formal. Las manifestaciones más comunes de una organización formal deficiente son funciones mal distribuidas, objetivos sin lograr, aumento de conflictos, autoridad y responsabilidad indefinidas, ineficiencia, baja productividad, desperdicio y subutilización de recursos, aumento de costos y baja proyección social. Contamos con varios tipos de organización formal. Son organización lineal, organización funcional, organización lineofuncional y organización por comités, aunque según el autor los tipos pueden variar. Organización lineal se define como la estructura por medio de líneas directas de mando. Esta se considera aplicable cuando se inicia una organización, cuando son pocos los miembros de la organización y no hay grandes necesidades de control y de especialización, cuando sus funciones y actividades son rutinarias y cuando el objetivo es cantidad y no calidad. Organización funcional. Esta acepta la premisa de romper el principio de unidad de mando, un solo jefe. En esta organización, el subordinado tiene varios jefes, pero ninguno posee autoridad total sobre éste. La organización funcional busca simplificar el trabajo, establecer líneas directas de comunicación, eliminar la centralización en la toma de decisiones y apoyar la especialización. Organización lineofuncional. Resulta de combinar los dos modelos anteriores y reducir sus desventajas. Se producen jerarquías lineales y funcionales. Organización por comités. Son organismos temporales, pueden o no tomar decisiones, tienen un objetivo definido y metas específicas por alcanzar. La organización tiene varias herramientas y utiliza diversos instrumentos propios de la administración, entre los cuales tenemos organigramas. Estos son la representación gráfica de la estructura de organización interna. La función de los organigramas es establecer los niveles jerárquicos con sus correspondientes líneas de autoridad y responsabilidad. Representan la estructura de organización, ya que ofrecen en forma sintetizada un panorama general del funcionamiento interno de la empresa. Los niveles de un organigrama son 3: estratégico, intermedio y operativo. También hay varios tipos de organigramas. Tenemos el organigrama lineal, donde la autoridad fluye en orden descendente y de una sola fuente. Es un diagrama fácil de elaborar, sencillo, comprensible y define jerarquías, pero no es recomendable en una organización lineal pura, que difícilmente se produce, ya que se propicia la centralización. Otro tipo de organigrama es el funcional. Aquí pretende evitar la centralización y al mismo tiempo impedir que varias personas den órdenes a un mismo subordinado. Otro tipo de organigrama, el organigrama con posición del grupo de dirección. Es una posición en la que no se tiene mando, da consulta, asesoría y consejo. La especialización, el conocimiento y la experiencia se aplican para alcanzar los objetivos. Tenemos el organigrama horizontal. La autoridad fluye de izquierda a derecha. La autoridad fluye en orden descendente. Y tenemos el organigrama escalar. Cuanto más desciende la autoridad, tanto mayor es la sangría, la autoridad fluye de arriba a abajo. El organigrama circular. Este representa una organización de tipo funcional. Cuanto mayor es el círculo, menor es la autoridad. Tenemos el organigrama matricial. Tiende a abandonar la organización tradicional de jerarquías y viola el principio clásico de unidad de mando. Son sistemas de organizaciones temporales y adaptables. Otra herramienta son los procedimientos.
Aquí señalan paso por paso las actividades necesarias para realizar acciones de tipo operativo. Se utilizan para orientar la acción del personal en los niveles de aplicación. Se puede señalar la secuencia cronológica más adecuada para obtener resultados positivos. Otra herramienta, las normas. Estas son indicaciones de observancia general que se establecen para orientar la conducta en sentido positivo, así como para mantener la disciplina y el orden. Otra herramienta son las reglas. Estas son señalamientos imperativos sujetos a sanción en caso de no ser acatadas. Establecen medidas disciplinarias, ordenar y fijar requisitos para el funcionamiento adecuado de la organización. Otra herramienta que tenemos son los manuales. Esta es la concentración sistemática de los elementos administrativos que se proponen para alcanzar un objetivo. Su función, orientar y uniformar la conducta del personal. Ok, ya vamos ahora sí directamente a la presentación y este El mundo tipo es de... que
de videos que vamos a introductorios, vivir pues nos dentro de muy permite poco. reconocer las Su mano levantada, características. que Israel Bueno, nunca vino perdón. del Génesis. No, bueno, permítame. Cuando se hace Está. Ok, ya estamos aquí. Pues sí, compañeros, la planeación era identificar hacia dónde se va a ir, hacia dónde se van a dirigir los esfuerzos, qué es lo que se pretende obtener de esta organización, cómo lo vas a lograr, qué necesitas para lograrlo, qué tienes en cuanto a recursos tangibles para poder llegar a cabo esta meta. Pues como podemos ver, la planeación es muy importante. Dentro de la forma o el formato de planeación existen varias herramientas que permiten o facilitan esta planeación. Tenemos la investigación de mercado, el cual nos permite reconocer cómo funciona, cuál es el ambiente del producto o servicio al que nos vamos a dedicar. Tenemos también el análisis FODA, el cual representa una herramienta muy útil para poder reconocer realmente en qué momento y en qué lugar del mercado se encuentra la organización. También tenemos la formulación de escenarios o simuladores. Miren, en una organización pueden suscitarse N cantidad de eventos que te obligan a tomar determinada decisión. Entonces, con la planeación estratégica podemos utilizar herramientas como los simuladores para poder hacer más eficiente la toma de decisiones. También dentro de la planeación es muy importante que se contemplen los valores empresariales porque prácticamente será la mística de cómo se va a administrar esta empresa. Plantear los objetivos, pero no solo plantearlos, sino también comunicarlos y verificar que sean comprendidos. En esencia, esta planeación nos da las pautas a seguir y también nos dice que debemos organizar a todas las personas que participan en la organización en una estructura organizacional, la cual debe ser, en la cual deben ser asignados los puestos, principalmente en cuanto a la mejora o también a las características y al activo, al inventario del recurso humano, el capital humano principalmente, y todas aquellas estructura organizacional nos va, dentro de la planeación, nos va a permitir decir qué y quién va a hacer determinada actividad, con qué, cómo y en qué momento van a interactuar. Otro aspecto también muy importante de la planeación es la determinación de presupuestos y por último la evaluación de resultados. La primera etapa de la planeación en todas las organizaciones es definir cuáles son los objetivos. ¿Qué debemos tomar en cuenta para poder eh, definir esos objetivos? Primero que nada, los objetivos deben responder a características muy específicas que son la de la conveniencia. Es decir, que realmente este objetivo sea conveniente, sea relevante para la organización. Deben ser medibles, factibles, participativo. También otro de los criterios que se tienen es que estos objetivos deben ser convenientes. ¿Qué entendemos por conveniencia en los objetivos? Pues que deben ser de apoyo real. Déjenme borrar las imágenes un segundito. Deben ser de apoyo real precisamente a las actividades que se tienen planteados.
Y estos objetivos dentro de la conveniencia también se deben identificar exactamente los que no cumplen con estos propósitos. Es decir, pueden existir objetivos definidos que solamente quizás hasta puedan perjudicar más que beneficiar. Otra característica de los objetivos es la flexibilidad. Es decir, siempre se debe contemplar un margen de cambio de maniobra en caso de que exista alguna contingencia o alguna complicación. Otra característica es mesurable, es decir, que se tienen que establecer en términos concretos definiendo lo que se espera que ocurra y cuándo. Dentro de esta evaluación, medición de los objetivos, podemos determinar que sí, permítanme, que sí, pues son mesurables o no. También deben ser motivadores y flexibles y deben también contribuir a una obligación, es decir, es parte de la razón de ser de todas las personas que se encuentran en la organización, cubrir los objetivos. Siguiendo con el tema, compañeros, vamos a observar que precisamente esta determinación de la planeación nos